Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. La prédica de hoy habla del libro de Romanos 9, capítulos del 1 al 13. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, queremos presentar este tiempo a la gloria de tu nombre. Señor, es un encuentro de tu pueblo con tu palabra. Es necesario, Señor, que la comunidad que se encuentra con tu palabra tenga la actitud correcta, la disposición de escucharte, de oír tu voz, para que esa palabra que llega a su corazón los transforme, los renueve, les dé la libertad de Cristo, los conduzca a una clase de vida que traiga gloria a tu nombre. Padre, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, no solo para mí que voy a hablar, sino para tu pueblo, para que haya un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto a escuchar tu revelación, un corazón, Padre, que obedece y que ahora está aquí porque quiere cambiar, porque quiere vivir para tu gloria. Dependemos de ti en este momento, Señor, y a menos que tú obres, nada podemos hacer. Te rogamos todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entrar en esta fase del estudio del libro de Romanos, que ha sido un libro fascinante, un libro que nunca se agota, un libro que podemos estudiarlo 2 o 3 veces seguidos y lo disfrutamos igual. Los capítulos 9 al 11 tienen que ver, son como una especie de paréntesis, pero no son un paréntesis. Tienen que ver con el lugar de los judíos en la historia del mundo y nos cae como anillo al dedo. Pero dése cuenta que, aunque pareciera que fuera un paréntesis, no lo es. Porque cuando el apóstol Pablo comienza a instruir aquí a los judíos, para el apóstol Pablo la justicia de Dios es también para los judíos. Si usted recuerda en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué dice después? Primeramente al judío y después al griego, o sea, a los gentiles. El evangelio es para todo el mundo. Amén. Así que esos predicadores, esos pastores que yo sé, han escrito por ahí que aquí convivieron un paréntesis, que el apóstol Pablo agarró de otra carta que por ahí estaba haciendo por otro lado y la metió aquí en el medio de la travesura. Eso no es cierto.
El apóstol Pablo está ahora hablando a los judíos porque quiere mostrarle a ellos, a ese pueblo en especial, que la salvación también es para ellos. Amén. Y dice primero al judío y después al griego. En el capítulo 2, el versículo 9, cuando él habla ahora del juicio, del castigo de Dios sobre los malos, dice allí el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, que Pablo estuviese hablando de la salvación que Dios tiene para con todos los seres humanos, al judío está incorporado en ese plan, como también todos los gentiles. O sea, cuando hable del juicio de Dios contra el mundo, también está incorporado el judío y también el griego. Así que no estamos haciendo ningún paréntesis. Estamos totalmente involucrados en un tema que es de suma importancia. Ahora pongan mucha atención durante estas 4 semanas que vamos a estar predicando sobre el capítulo 9, 10 y 11, 3 capítulos dedicados al pueblo de Israel. Para que ustedes se quiten unas cuantas cucarachas que tenemos en la cabeza con respecto a este pueblo. Empezando por el día de hoy. Oiga esto con mucha atención. Los judíos tienen un lugar único y especial en los propósitos de Dios para el mundo. Amén. ¿Están oyendo? Pero afina el oído para que después no se confunda. Porque después más adelante va a escuchar cosas que le van a causar algún tipo de incomodidad. Vean lo que dice Deuteronomio 7:6 y vaya poniendo atención para que vaya construyendo allí en su mente la verdad acerca de los judíos. Vean lo que dice Deuteronomio 7:6: porque tú eres un pueblo consagrado a Jehová tu Dios. A ti te escogió Jehová tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Diría un judío, ¿cómo te queda el ojo? ¿Ah? Bueno, pero los judíos que hablan así, pues a ver cómo Dios le va a dar dolor más adelante. Desde el principio de la historia, Dios tiene un plan especial con los judíos. Sin embargo, aquí nos empezamos con los conflictos. Cuando Dios envió su Hijo al mundo, los judíos lo rechazaron. ¿Cierto? Y no solo rechazaron a Cristo, también rechazaron a sus discípulos, a sus seguidores. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió un pueblo que luego fracasó en su misión y rechazó y crucificó a su propio Hijo? ¿Qué le parece? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Está bien? No es una contradicción que Dios haya elegido a un pueblo especial para una misión especial, y vamos a ver ahora lo especial que es este pueblo, y después este pueblo se opone a todo el proyecto eterno de Dios. ¿Cuál es la objeción? Quizás, ¿cuál es la objeción que responde el apóstol Pablo cuando incluye estos 3 capítulos? ¿En qué estará preocupado Pablo para hablar para aclarar qué pasa con los judíos? Debido a su obstinación y rebeldía, la pregunta es, ¿ha excluido Dios a los judíos de su salvación? Una pregunta interesante, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cumplirá Dios su promesa a Israel? Otra pregunta. Otra pregunta, ¿hay esperanza para ellos? Bueno, esta es la lección de esta mañana. El plan de Dios con todas las naciones se cumplirá absolutamente. Amén. Dios tiene un plan con todos los pueblos de la tierra. Israel no es la excepción, ni tampoco los gentiles. Todas las naciones de la tierra, sean judíos o no, están dentro del plan de Dios. Amén. Y no porque uno pueden pensar en un momento, porque Dios tiene un plan con la iglesia, ya Dios rechazó a Israel. O algunos que piensan que estamos confundidos y que el problema no es con Dios, con la iglesia, sino con Israel, y se están volviendo a ser judaizantes. Quieren comportarse como judíos. O algunos que piensan que la iglesia y Israel son una sola cosa, son una melcocha. Así que hay mucha confusión con el tema. Pero el punto aquí, con el texto de hoy, es que la preocupación del apóstol Pablo es mostrar de que
en Dios, en su plan de redención para con la humanidad, incluye a todos. En Israel, en este caso, no está fuera de ese plan. No importa lo que la gente esté viendo. ¿Está bien? Mucho más ahorita. ¿Qué no están pensando algunas personas cuando Israel está allá matando palestinos? ¿Qué estaremos pensando algunos de nosotros cuando allá hay un pocón de judíos matando palestinos? Bueno, esa es la porquería. Son unos malditos. Y cualquier cosa que se nos puede ocurrir. Vamos a ver aquí la primera parte de esta porción, versículos 1 al 5. Y vamos a ver algo aquí extraordinario de parte de un hombre. Dios quiera que esta pasión, lo he llamado este primer punto, la pasión apostólica. Esta pasión del apóstol Pablo, ojalá se nos pueda pasar a nosotros, en el nombre de Jesús. Y seamos una clase de creyentes apasionados, comprometidos por la gente, por las naciones, por los pueblos, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la salvación de los seres humanos. Vea aquí, vea con detalle, sobre todo el 1 al 3, vea esa primera parte, lea ahí su Biblia y vea lo que dice. Vea, el apóstol Pablo le ruega a sus compatriotas que confíen en él. Vea qué ruego apasionado. Dese cuenta que ahí hace el versículo 1 una especie de juramento. Y el apóstol apela a Cristo y a su conciencia que está guiado por el Espíritu Santo para mostrar su gran amor, su gran dolor, su gran angustia por su pueblo. ¿Lo están viendo ahí? Se nota a un hombre realmente angustiado por Israel. Un hombre angustiado por la salvación de su pueblo. Y dése cuenta que aquí hay una situación bastante difícil. Posiblemente el apóstol Pablo era considerado para los judíos un falso profeta. ¿Sí o no? Un falso. ¿Cuál era la razón por la cual los judíos consideraban que Pablo era falso? Bueno, porque estaba predicando un mensaje contradictorio a ellos. Ellos judíos creían y defendían a carta cabal: nosotros somos el pueblo elegido por Dios. ¿Se acuerdan que ellos decían que todo el que era judío era perro? Ok, pero voy a decir una expresión muy grande. ¿Está bien? No era nadie. Nosotros somos el pueblo especial. Y desde ellos predicaban la salvación, eso no para los judíos. Y el apóstol dice: la cosa no es así. Y el apóstol Pablo comienza a predicar. Si usted ve ya, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 13. Vea lo que Pablo predica. Ahí hay un resumen de lo que Pablo predica. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, ¿van conmigo? Es rico para con todo lo que le invoca. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta cómo Pablo comienza a chocar con el pueblo judío? Ella no dice: no, ustedes son los especiales. Dios, para Dios ya no hay acepción de personas. Dios tiene un plan para con todo el mundo. Pero eso no significa que Dios rechazó su plan. Ya vamos a ver más adelante. Eso significa que Dios se olvidó de los judíos. No estamos diciendo que Dios ahora incluyó a los gentiles. Amén. En su plan de salvación, Dios incluyó a los demás. Para los judíos, debido a este mensaje de Pablo de predicación universal, que el Evangelio es para todos, Pablo merecía la muerte. ¿Está bien? Usted revisa el libro de Hechos y va a ver cada vez que Pablo estaba cerca de los judíos, en una oportunidad estaba en el templo y dice la palabra que lo agarraron, lo arrastraron, cerraron las puertas tras sí y después alborotaron al pueblo una turba para que lo matara. Eso está allí en el libro de Hechos, capítulo 21, 27 en adelante. Y usted puede buscar el capítulo 24 y darse cuenta que Pablo fue perseguido salvajemente a muerte. Merecía la muerte. ¿Por qué Pablo era un hereje para los judíos? Porque Pablo decía, los judíos decían: la salvación es para nosotros. Y Pablo decía: la salvación es para todo el mundo. Mira, pero esto es importante que lo digamos. Porque aquí vamos a ver la pasión apostólica, la pasión de ese hombre. Vea, a pesar de ese odio, Pablo está dispuesto a
hacer cualquier sacrificio por ellos. ¿Qué forma de hablar en esos primeros 3 versículos? Pablo está dispuesto a por ellos ser maldito, ser despreciado. Mira, aún perder su propia salvación. ¿Qué clase de compromiso tenía el apóstol Pablo por su pueblo que lo odiaba? Que su pueblo que lo perseguía, que quería matarlo. Sin embargo, Pablo estaba con un corazón dolido, angustiado por la salvación de ellos. Y no dejaba de predicar. Esta actitud de Pablo es una actitud de amor supremo, que es una característica que hoy necesitamos todos reproducir. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel ofreció el becerro de oro? Y dice que cuando baja Moisés y encuentra al pueblo, y Dios le dice a Moisés, ponte por un ladito, que yo lo voy a arreglar ahorita. ¿Se acuerdan? Lo voy a barrer de la faz de la tierra. Y dice la palabra que Moisés se puso en el medio. ¿Qué hizo Moisés? Señor, mejor, bórrame a mí de tu libro. Sácame a mí del medio. Condéname a mí. Mándame del infierno, en otras palabras. ¿Qué clase de amor de Moisés por su pueblo? Yo a mí me desafía eso como pastor. Los líderes después de esta clase de amor por su pueblo, por su iglesia. ¿Qué clase de pasión? Y Dios le responde, pues tiempo, hermano, yo soy el que decido a quién borra y a quién pongo en la lista. Así que olvídate de eso. Pero qué clase de amor. En la Biblia uno ve esto muchas veces en la vida de Jesús, ¿se acuerdan? Jesús andaba por los pueblos, por las comunidades. Dice la Biblia que cuando veía las multitudes, la veía como ovejas en pasto. Dice la Biblia que se conmovía en lo más profundo. Hay una versión antigua que dice que los riñones se le estremecían. Una forma para decir que había un sentimiento profundo allá, en lo más profundo de su corazón. Se conmovía cuando veía las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. El mismo Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que alguien esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. ¿Qué clase de amor? El amor de Dios. Este es el amor de Dios. Dios quiere que nosotros buscamos su amor, el mismo amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la clase de pasión que Dios quiere de su pueblo por la gente. Esta pasión que tenía el apóstol Pablo, el apóstol que le dolía a su gente. Amén, hermano. Pablo es un ejemplo extraordinario de la compasión que debe tener todo siervo de Dios por su propia nación. Si usted ve allí en Romanos, el capítulo 10, versículo 1, Pablo dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? ¿Debemos tener nosotros un gran respeto por Venezuela? Amén. ¿Debemos respetar a Venezuela? Amén. Eso es importante. ¿Cuál es la visión que tienes de tu país? ¿Amas tu país o lo desprecias? ¿Será que Dios se equivocó en ponernos a nosotros en este país? ¿Se equivocó Dios? Y si Dios te nos va a llevar, te lleva. Pero Dios, así como este apóstol era apasionado por sus conciudadanos, él dice ahí, por mis hermanos, con los cuales estoy dispuesto a aún perder la salvación, para que ellos sean salvos. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Y no solamente debemos amar nuestra patria. Este es un país hermoso. ¿Cuánto creen que Venezuela es hermoso? Amén. ¿Cuánto creen que Venezuela es un país bendecido por Dios? Amén. Con riquezas extraordinarias. Amén. Tierras extraordinarias. Minerales extraordinarios. Petróleo en abundancia. ¡Agua! Amén. ¡Qué riqueza tiene este país con el agua! Y con gente extraordinaria. ¿Cuánto creen que este país tiene gente extraordinaria? Amén. Venezolanos son extraordinarios.
cuando uno está en otra parte del mundo y uno se encuentra con un venezolano, uno siente algo especial, ¿cierto? Porque somos especiales. Tú le dices a un compatriota en otra parte del mundo que te aguante la maleta, ¿verdad? Y anda, vete chico, yo te la guardo aquí, sin problema. Entrégaselo a otro que tú veas. No, entrégaselo a otra cosa, no se hace eso. Los venezolanos somos especiales. Amén. Y este país es un país con esperanza. Amén. Porque en este país hay un remanente. Y por causa de este remanente, Dios quiere bendecir este país. Amén. Por causa de estos venezolanos que aman a Dios, Dios se acuerda de esta patria. Dios no le ha dado la espalda a Venezuela. Dios ama esta tierra. Y Dios quiere que su pueblo, con el mismo amor con que Él ama a los venezolanos, también nosotros lo amemos. Dios quiere que amemos esta tierra. Tú sabes una cosa, Satanás ha querido que nosotros tengamos producto de los problemas. Hay problemas sociales, hay idolatría, hay violencia, hay crímenes, hay secuestro, hay corrupción, hay injusticia en los tribunales, hay decisiones equivocadas, hay escasez. Yo puedo dar una lista, hermano, de cosas terribles en esta patria, cosas que no deben ser, cosas que son malas, pero no puede ser que el pueblo de Dios desarrolle una actitud derrotista, una actitud de desgracia, una actitud de muerte, una actitud de dolor, si nosotros somos precisamente los instrumentos de Dios para que este mundo cambie. Podemos tener una actitud diferente, una pasión apostólica por nuestra patria. No vamos a permitir que hermanos como los nuestros sigan viviendo así. Una iglesia que está en contra de la mentira, de la pobreza, de la injusticia, del engaño, del maltrato, del secuestro, del divorcio, de la violación, de la inmoralidad, de la pornografía, del aborto, del abortamento, todo aquello que se oponga a los planes de Dios. Pero aquí en la comunidad, que Dios va a tocar para que ame a su patria. Dígale al Señor, Señor, tócame, porque necesito más compasión por mi país. Dígale honestamente, Señor, yo quiero que tú trabajes en mí en lo más profundo de mi corazón, para que yo no sea un venezolano indiferente, un venezolano con corazón de piedra, un venezolano que solamente me quejo, que solamente murmura, que solamente habla mal. Tú sabes una cosa, hermano, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, sabemos que Dios es soberano. Amén. Y que aquí no se mueve una paja, una aguja, que Dios no lo permita. Amén. Este país no irá hacia ningún camino que el hombre quiera, no importa los errores que cometan, no importa los errores que cometió Hitler, no pudo destruir Alemania. No importa los errores que cometió Mussolini, no pudo destruir a Italia. No importa los errores que cometan nuestros gobernantes, no podrán destruir esta tierra. La Biblia dice que Dios es el Dios de las naciones. Y en Venezuela gobierna Dios. Y su pueblo no puede ser indiferente. Papá, cada uno metido en lo solo, con un egoísmo, en lo suyo. ¿Cuántos oran para que nuestros gobernantes tomen decisiones correctas? ¿Cuántos oran para que vuestros jueces? Yo ayer decía, inmediatamente que escuché cuando se sueltan a Simonovi, escucho una melodista, bueno, eso es todo un afinco, gran cosota. Oye, yo no creo que sea esa actitud. Yo digo, bueno, Señor, yo creo que tú escuchas el clamor. Amén. Y hay un viento de justicia por ahí. Amén. Puede ser, porque yo no confío en el juez. No puedo confiar. A mí me dice, maldito que confíe en el hombre. Yo confío en Dios. Amén. Yo confío en la justicia de Dios. Amén. Yo no confío en el problema de la corrupción que hace que en Venezuela haya escasez de alimentos. Yo confío en Dios. En todo este tiempo, hermano, tengo Inapaz, tengo azúcar, no sé, no, que yo soy el más consentido, no sé, yo le creo a mi Dios. Yo no hago ninguna cosa de ninguna parte ni la haré. Pero yo le creo a mi Dios. Y si no hay jabón, no hay jabón y se acabó. No tengo ninguna angustia, ninguna decepción, tranquilo. Me baño sin jabón, punto. ¿Para qué trae angustia? Y mientras estamos en la angustia, no nos enfocamos en los propósitos de Dios. Tú sabes, vamos a que Dios, oye, nos contagie con esa pasión del apóstol Pablo, que amaba a sus hermanos, amaba a su país, ama esta ciudad, ame su ciudad. Usted muestra solo la U cuando usted agarra un papelito y en vez de echarlo en la calle
frecuentemente ve con la gente, usted se lo lleva para su casa. En esos detalles usted muestra amor por su ciudad, la ciudad donde Dios lo puso. Jeremías dice, clamen por la ciudad y oren por ella, ¿se acuerdan? Porque en su paz, en la paz de nosotros, esa ciudad también encontrará paz. ¿Lo dice la palabra? ¿Sí o no? Clamemos por la ciudad. Mira, hay que orar por estos días. Yo estaba meditando en las cosas que me causan irritación por los policías y los guardias. ¿Está bien? Y yo estaba en una cola y una señora empezó, no se puede confiar. Y yo me puse a alimentar la broma. Pues el esposo me decía, cállate la boca, porque aquí puede un guardia y se puede molestar. Y yo le alimenté la cosa. No, vale, está como el día. Vamos a decir aquí de frente, no importa quién esté aquí. Hay que protestar contra la injusticia de los guardias nacionales. Son unos corruptos, unos malandros. Y así empecé yo como con 40 personas. Ese estaba yo ahí. Entonces, Dios tocó mi corazón. Estás orando por los guardias. Y de ese día estoy orando con más decidido por la policía, los guardias, los fiscales, las PNJ, toda la gente. Señor, yo sé, por ejemplo, me acordé que en vacaciones fui a cenar con un hermano que es guardia nacional. Y yo le decía, yo le expresaba mi molestia con los guardias de su casa. Pero yo estoy seguro que Dios está levantando en cada cuerpo hijos de Dios. Amén. Transformados. Hombres que van a actuar conforme a la justicia, a la verdad. Y usted sabe, si yo vivo solamente quejándome, maltratándonos, no me pongo del lado del diablo. ¿Puedo yo ponerme del lado de Dios, sí o no? Y en vez de eso, empezar a clamar para que Dios siga haciendo grandes cosas entre ellos. Yo estoy seguro que entre los fiscales de tránsito, en los guardias nacionales, en la gente, hay gente que ha sido tocada por el poder de Dios. Y si no, vamos a seguir orando para que Dios siga tocando gente de ellos. Y sigan siendo justos, que deben de ser corruptos y mentirosos y engañadores. Y que estemos dispuestos a hablarle de Cristo. ¿Cuántos se van a armar de valor y le van a hablar a Cristo a un guardia? Vamos, un policía. Dígale, porque usted es un policía por ahí. Dios te bendiga. Yo oro para que ustedes sean honestos, para que sean correctos, para que digan la verdad. Tú sabes que muchos de estos, el sistema, los sueldos, la forma, los lleva a la corrupción. ¿Está bien? Tú no puedes pagarle a un policía un sueldo miserable. Uno que está trabajando 24 por 24 horas y le va a pagar un sueldo básico. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay serios problemas. Nos quejamos de los educadores ganan sueldos miserables. No hay valor en el educador venezolano. Si el educador se le tratara con mejor dignidad y valor, no hubiese tantos problemas, porque muchos de ellos, oye, están desmotivados. Tienen que agarrar 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir. Pero podemos ser parte de un cambio en el nombre del Señor, no solamente porque vamos a orar, porque aquí en este lugar hay muchos educadores que pueden mantener allí desde su palestra una actitud diferente, confiando en el Dios que les provee y no en el sueldo que le provee el gobierno. Decimos amén. Amén. Qué pasión a este hombre. Y este hombre decía, yo tengo motivos para estar apasionado por este pueblo. Este pueblo tiene gloriosos privilegios. Pablo ve en su propia nación un historial extraordinario. Mira la lista ahí. Y dice, a pesar de su rebeldía, en este pueblo hay grandes beneficios que Dios le ha dado. ¿Verdad? Dice Pablo una lista ahí, son israelitas. Israel significa príncipe de Dios. U otro significado dice, aquel que gobierna con Dios o el que lucha con Dios. Este fue el nombre que Dios le dio a Israel desde la fundación de la nación. Su origen viene de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Israel se convierte en ese momento en el pueblo escogido por Dios, privilegio, un pueblo escogido. Dice la Biblia que los israelitas son adoptados como hijos. Usted puede ver en Deuteronomio 14:1, Éxodo 4:22, Oseas 11:1 y muchos textos más que Dios trata a Israel como hijos. No, y sé una cosa, que no todos los ciudadanos de Israel son creyentes de Dios, pero Dios los trata como hijos. Son participantes de las diversas manifestaciones de la gloria de Dios. En Éxodo dice que Dios durante el paso por allá por el mar rojo, les abrió el mar en 2 partes.
Durante la noche le puso un fuego para que alumbrara el camino de ellos. Durante el día le puso una nube para cubrirlos del sol. Cuando quiso le dio agua de la roca. Cuando quiso le descendió alimento del cielo. Este fue un pueblo que pudo ver la gloria de Dios en manifestaciones presentes. Dice la Biblia que son participantes de los pactos. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos partes. Dios pactó con Noé, pactó con Abraham, prometiéndole la tierra desde Egipto hasta el Éufrates, según Génesis 12:1 y 15:18. Pactó con Israel en Sinaí, pactó con David, etc. Dios le dio la ley de Moisés a este pueblo. No solo le dio los 10 mandamientos, sino todas las leyes necesarias para que Israel viviera conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, este pueblo no cumplió la ley. Dios le dio las instrucciones para la verdadera adoración. Dios le indicó las formas correctas de honrarle y servirle por medio del templo, del sacerdocio y los profetas. Dios le dio las promesas. Dios ha compartido con los judíos toda clase de bendiciones. La promesa más grande que pudo haber dado es la bendición de que a través de este pueblo vendría la salvación para todo el mundo. Amén. Extraordinario. Los ancestros de Israel fueron los primeros recipientes de las promesas entre Dios y el hombre. Ellos tienen una historia pasada extraordinaria. Abraham, Isaac, Jacob formaron parte de ese glorioso pasado. Los judíos tuvieron el glorioso privilegio de que el Mesías vino al mundo y asumió la naturaleza humana en medio de ellos. Y él, que es el mismo Dios, quien reina sobre todas las cosas, vino a este mundo a través de este pueblo. ¡Qué privilegio tan extraordinario! Esta mañana a mí me provocaba poner un paralelo y decir, ¿cuáles son los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios? Parecido a Israel. ¿Dónde se ha manifestado la justicia de Dios en Venezuela? Sí, ¿dónde se ha manifestado la justicia de Dios en Venezuela? ¿Dónde vemos la bendición de Dios en este país? Pregunto. ¿Hay bendición de Dios en este país? Amén. ¿Hay justicia de Dios en este país? Amén. ¿Hay un Dios extraordinario, sobrenatural, así como estaba presente en Israel, también presente en este país? ¿Hay un Dios que puede hacer milagros? ¿Hay un Dios que nos rescató a nosotros del pecado en este país y nos ha dado una vida nueva para vivir para su gloria? ¿Hay un Dios vivo que sana? ¿Hay un Dios vivo que salva? ¿Hay un Dios vivo que nos puede libertar de toda clase de esclavitud? Sea de demonios, sea de brujería, no sé de qué. Dios tiene poder para libertarnos. ¿Está ese Dios presente? Amén. A los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Pero todos los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Hay razones para tener pasión por esta patria? Así como Pablo tenía esa pasión apostólica por su pueblo. Sí, hermanos. Vamos a soñar una patria mejor. Porque si empezamos a soñar en esa patria mejor, nos estamos preparando para la patria eterna que Dios tiene preparado para nosotros. Ya, como decían los hermanos de la casa esta mañana, cuando creímos, ya fuimos trasladados de una naturaleza muerta espiritual, sin vida, a una naturaleza eterna. Ya estamos en otra dimensión, ya comenzamos la vida con Dios. La vida eterna no comienza cuando nos morimos y llegamos al cielo. La vida eterna comienza del día que creímos. Ya yo soy parte de otro mundo. Yo tengo que caminar en otra dimensión, la dimensión de la eternidad. Ya rompí con el pasado, con el pecado y vivo un presente que apunta hacia un futuro mejor, porque yo soy hijo del reino. Dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Yo soy parte del reino de Dios. Amén. Y donde haya un hijo del rey, debe existir un cambio, una transformación, debe haber vida nueva, debe existir efectos extraordinarios para la gloria del Señor. Amén, hermano. Amén. Dios ponga en nosotros esta gran compasión del apóstol Pablo. Pasión por su pueblo. Pasión por los venezolanos. Yo estoy seguro, hermano, que muchas cosas comenzarán a cambiar. Cuando haya menos murmuración y más compromiso con la extensión de su reino para la gloria del Señor. Y dice el apóstol en el versículo 6 algo muy interesante. 9:6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Vea, ¿será que la palabra de Dios no ha fallado? No. Pablo está diciendo, si alguno está pensando
que porque los judíos se echaron a perder y no cumplieron con su papel, está bien, ya Dios no va a cumplir su palabra, se equivocó. Me encanta lo que dice el capítulo 3, los versículos 3 y 4, donde dice la palabra, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos creen que Dios es fiel a su palabra y cumplirá todas sus promesas? Amén. Todas las promesas que Dios ha establecido para Israel se cumplirán. ¿Está bien? Pero eso nos enseña, o sea, un estudio histórico no solamente es motivar a Señor, gloria a Dios porque tú le cumpliste a Israel, te vas a cumplir. No, esto me enseña que ese Dios en que nosotros creemos es un Dios que es fiel y que Dios va a cumplir su palabra en nosotros. El hecho de que Israel no haya cumplido con la comisión que Dios le dio en este mundo, haya pecado contra Dios, se haya rebelado, haya caído en rebeldía, y Dios aún lo haya rechazado, no significa que Dios no cumplirá su promesa con ellos. El hecho que este país esté como esté, no significa que Dios no va a cumplir su palabra. ¿Usted lo cree? ¿Usted se acuerdan cuando hablamos del libro de Habacuc? ¿Se acuerdan? Que Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Tú me escuchas? Es que tú no ves, tú me escuchas, tú no ves. Así somos algunos de nosotros, ¿verdad? Nos quejamos con Dios. Tú no ves lo que está haciendo Maduro. Tú no ves lo que está haciendo allá en el Congreso, ¿cómo se llama? El Deudado Cabello. Yo paso con frecuencia por su casa y lo bendigo. ¿Está bien? Y Dios ha puesto una actitud correcta. Porque si no tiene una actitud mundana, las cosas no van a cambiar. Pero en esa cosa, para no importa lo que haga el hombre, Dios cumplirá su palabra. Amén. ¿Y dónde debo yo agarrarme? ¿En lo que sucede, en las circunstancias o en lo que Dios dice? Y vean lo que dice aquí el pueblo. Ustedes se confunden aquí porque ustedes ven que se les pelota los libros. Lo que pasa, dice Pablo, vean, pongan atención 6 y 7, es que no todos los judíos de nacimiento son el verdadero Israel. Vean atención, ¿ok? No todos los descendientes de Abraham son considerados hijos. Ismael, por ejemplo, era hijo de Abraham. ¿Está bien? De ahí vienen todos los árabes. Pero la promesa de ser pueblo elegido era solo para los descendientes de Isaac. Ve ahí Génesis 21:12, donde está Abraham ahí con la disyuntiva que hago. ¿Voto al muchacho Ismael o no lo voto? Y nos dice, tienes que votarlo porque el problema es que mis promesas son con tu descendiente, con Isaac solamente. Ese es mi negocio. Y usted se puede preguntar, entonces Dios es injusto. Ya vamos para allá. Ponga atención, no todos los que tengan nacionalidad judía en el plan de Dios son judíos. ¿Está bien? Ponga atención. Jesús mismo lo aclaró a los judíos cuando afirmaban que eran hijos de Abraham, pero no tenían la fe de Abraham. Vayan conmigo ahí a Juan 8:33. Y hablan la Biblia todo conmigo ahí, todito, totilimundi. Juan 8:33. Ponga muchísima atención. Voy a leer el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién está hablando Jesús? A judíos que decían que creían en él. Si vosotros permaneces en mi palabra, oye bien, esta es una condición sine qua non para saber quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, los que estaban en la casa conmigo esta mañana. ¿Cuáles son los verdaderos? Los que permanecen en la palabra. Seréis verdaderos discípulos míos. ¿Van conmigo? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es todo el pecado. Voy a brincar al 37 para que vean que no está en discusión de que son hijos de Abraham. Todos son hijos de Abraham, tienen la nacionalidad judía. Y Jesús dice en el 37, sé que soy descendiente de Abraham. ¿Lo dice Jesús? ¿Lo dice o no lo dice?
Casi todo el que viene de Abraham es judío, no hay problema, no hay rollo. Pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Verdad? 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de cerca de vuestro Padre. Acerca. Vean, estos tipos estaban diciendo, yo por nacionalidad soy pueblo escogido. ¿Sabes? Pero no escuchaban a papá. No seguían a Dios. Ellos se defendían que eran especiales, pueblo especial de Dios, solamente por su nacionalidad, pero no seguían a Dios. Por lo tanto, el 39 al remate. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Va conmigo? Nosotros somos judíos, es pura casta. ¿Cómo se te ocurre dudar de nuestra calidad, nuestros genes? ¿Está bien? Y Jesús le responde, si fueran hijos de Abraham, ¿va conmigo? Las obras de Abraham están rapados. Ya llegaron. ¿Entendieron? ¿Está clarito? Mira este cuento, que ellos matan gente y está bien. No le maten a él. Ese es el pueblo de Dios. Cuidado, no digan de la mano de ellos porque va a caer maldición, te va a pasar un negocio. Chávez, digo hermano. Pues ya lo maldijo y se pudrió, vean. Cuidado. Lo que los judíos eran malos, fuera de voluntad de Dios, hay que ser condenados. ¿Sí o no? Porque los que son judíos de verdad, ¿qué hacen? Guardan la palabra. ¿Qué hacen? Guardan la palabra. ¿Cómo te voy a decir? Vayan conmigo a Romanos 2, 28 y 29. Y pongan atención. Otra vez el rollo con Pablo. De los que son judíos y los que no son judíos. Romanos 2, 28 y 29. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Va conmigo? Ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. ¿Quién se hace judío? Porque le circuncido. Porque te acuerdas que aparte que nacían como hijos de judíos, tú sabes que los hermanos venezolanos, con unos gafos buscando por ahí, tú sabes que todos los que somos Z, los Rodríguez, los González, venimos de allá de los, ¿cómo se llama allá? En el siglo 7, 8, cuando perseguían a los judíos ahí en España, ellos para evitar la muerte se cambiaban los nombres, y una manera de que no se perdiera no se perdiera era ponerse una Z al final. Es judío, y hay una persona, y todos los que somos Z, como yo, González, en nuestro antepasado, por allá, tiene un nombre que se le escapa, en nuestro antepasado tuvimos alguna relación con los judíos. Y algunas personas están con ese cuento aquí venezolanos buscando su propia España y investigan en los libros para ver dónde se conectan con judíos. Los gafos. Buscando esa broma a ver si eso es judío. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Quién es que es el pueblo de Dios? Porque tú tengas ese certificado que diga que tu generación 8, 15, 20 pasada era judío. ¿Ves lo que dice aquí? Ni porque hayas nacido en Israel, ni porque te hayas circuncidado, eres judío. Ve el 29. Sino que es judío. ¿Quién es judío? El que lo es en el interior. ¿En la circuncisión de dónde? ¿Dónde Dios circuncida? Le quita el prepucio. Dios le quita la basura, el orgullo, el pecado. La dureza del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En donde Dios realmente hace una obra por medio de su espíritu, allí hay un verdadero judío. O sea, en otras palabras, un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Han perdido? O sea, entonces, en Israel, ¿quiénes son los pueblos que van a recibir la promesa? Los judíos que sigan realmente a Dios. Dios tiene dentro de Israel un remanente, un pueblo fiel. Así, ¿se acuerdan cuando el caso de Elías? Y Elías peleó allá con los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y Elías salió huyendo acobardado a esconderse en una cueva. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le dice, mira, vale, tú creíste que te quedaste solo. No, vale, yo tengo 7,000 personas que no han doblado sus rodillas, que son fieles. Ese es mi pueblo. Amén. ¿Cuál es su pueblo? Los que son
Fieles. Eso no justifica que yo pensemos que todos no somos judíos, son el pueblo de Dios escogido y no lo puedo tocar con eso que la gana. No. Hay que oponerse a la violencia, a la injusticia, al engaño, a la matanza injusta en ese pueblo. Todo lo que sea pecado está en contra de Dios. Los judíos verdaderos son la gente que tiene a Dios y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y eso significa que Dios, nada de lo que Dios ha prometido ha de dejar de cumplirse. Ni con esa remanente judío, ni con nosotros. Yo quiero terminar este punto leyendo Isaías 55 para hacer una aplicación a nosotros en esta mañana. Hermana, hay que hacer una especie de ejercicio, de disciplina, para que nosotros confiemos en lo que Dios dice. Muchos de nosotros vivimos constantemente como batallando con la verdad de Dios. No creemos que aquí está la verdad. ¿Cuántos creen que aquí está la verdad? ¿Cuántos creen por haber creído la verdad que está en este libro? Usted está ahora salvo, tiene la vida eterna. Por haber creído la verdad que está en este libro, algunos hemos sido sanados de terribles enfermedades, ¿sí o no? Por haber creído la verdad que está en este libro, nuestros matrimonios están a flote, están perseverando porque creemos en los principios de la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Hay que confiar. No dude en base a lo que ve. Son muy dados a que nuestra fe se desmaye por lo que vemos. ¿Sí o no? Sí. Las circunstancias nos patean. Y los Dios agarraron, bueno, entonces ya Dios no tiene nada con Israel, ya lo rechazó, ya lo pateó, ya Dios no va a cumplir su palabra. Mire, hermano, no importa lo que yo vea en este país, en mi casa, en mis hijos, no sé en qué parte yo vea, Dios jamás dejará de cumplir su palabra, sus promesas en su palabra. Son fieles. Él va a cumplir siempre, sea Dios veraz. Mira lo que dice aquí el 10 y el 11. ¿Van conmigo? 55, 10 y 11. Vamos a leer en voz alta, lo que pueden leer la versión de la 60. Les doy otra versión si quieren. Vamos a leer una lo quiera aquí, porque aquí hay como 20 versiones de la Biblia. Vamos a leer juntos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. La palabra de Dios nunca fracasará. Si Dios dice en su palabra, como dice David, yo he sido joven, he envejecido, no he visto jamás un justo mendigando pan. No importa, te botan un trabajo en la otra esquina y no te da otro. ¿O no? ¿Cuánto creen eso? ¿Ah? Bueno, hasta Dios me consentía a mí, yo de sinvergüenza, que me retiraba para ver el mundial de fútbol. ¿Ah? Y el domingo tenía el mundial y yo iba a trabajar el lunes. Y el jueves estaba trabajando. Hasta los sinvergüenzas Dios consciente. ¿Ah? ¿Cuánto más si tú eres fiel al Señor? Si tú eres fiel a Dios, le crees su palabra, no hay manera, hermano, que tú pases hambre. No hay manera que una enfermedad te derrote, te destruya. Una enfermedad, hermano, es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Si a Dios le da la gana de estar enfermo. Y muchas veces estamos enfermos por rebeldes, porque Dios tiene que sentarnos allí en la cama para que estemos tranquilos y le busquemos. Y únicamente acostados en la cama que nos acordamos de Dios. Dios no se equivoca de nada. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos. Es lo peor. ¿Quién ha dicho que eso es lo peor? Para el cliente, lo mejor que le puede pasar es que se muera, chicos. ¿O no? Porque nosotros tenemos un grave problema. Nosotros no trabajamos con las promesas que dan esperanza. ¿Cuánto dice que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Cuántos meditan en el hecho de que Dios ha prometido dar un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo? Igualito, ese cuerpo no le cae ni coquito. Y Dios ha prometido un cuerpo así, en el cual no voy a tener complejo.
Estamos acomplejados muchas veces por nuestros cuerpos y por la barriga, por el dedo doblado, no sé qué será que nos acompleja. Pero nosotros no ponemos confianza en la esperanza. Y Dios promete que su palabra se va a cumplir. Si Dios promete que se va a cumplir, créale a Dios. Yo he visto personas, conozco, puedo dar montones de testimonios que han batallado con su matrimonio 8, 9, 10, 14, 15 años, hasta que Dios le da la victoria. Y el hombre o la mujer muerte y te une porque tú le crees a Dios. Tú no crees en las malas lenguas, tú no crees en el desánimo de los demás, no crees en la familia que te dice hasta cuándo vas a estar esperando, tú loca, tú casa, muchacha. ¿O no? Así la familia se ponen como parte de Satanás para afligirte, para que tú no le creas a Dios. El problema de nosotros es que no le creemos a Dios. Por eso oro todos los días: Señor, aumenta la fe de esta iglesia. Que esta iglesia te crea, que creamos en tu palabra, en tus promesas. Ellas son verdad. La Biblia dice que no importa que los ríos se anieguen, crezca, tempestad, en la turbulencia más grande que pueda estar pasando por la vida, Dios no me va a desamparar. Él ha prometido que nunca me dejará ni desamparará. Yo tengo que creer en la verdad de Dios, no importa dónde esté. Algunos piensan que porque van a la cárcel. ¿Tú crees que Dios abandonó a José en la cárcel? Pregunto, ¿lo abandonó? Jamás. Dios siempre será fiel a sus hijos que le creen. Dios será fiel. Y usted sabe que hay gente en la iglesia que dice amén, amén y amén, pero en el fondo no cree. Mañana sale corriendo que un préstamo a un banco, en vez de creer en el Dios que hace milagros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. ¿Usted lo cree? Yo creo en un Dios sobrenatural. Dios que tiene poder para pasar por encima de las limitaciones humanas. Ese es mi Dios. Y por último, hermano, versículo 10 al 13. Dios es libre y soberano en todas sus actuaciones. En el plan de Dios hay una elección. Solo mediante una llamada concreta de Dios hay una verdadera pertenencia a Él. La elección de Dios no depende de los hombres, ni aún depende de la actuación de los hombres. Dios es soberano en su elección. Dios está en control absoluto de su universo. Y Él es el único que puede actuar como le plazca. Y ahí hay dos ejemplos. Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Isaac e Ismael eran hijos de un mismo padre, de Abraham, pero no de la misma madre. La madre de Ismael era Agar, la esclava, y la madre de Isaac era Sara, la libre. De Isaac descienden los verdaderos hijos de Abraham. Y Dios fue quien decidió en su gracia soberana decidir que los que iban a ser bendecidos eran los hijos de Isaac y de Abraham. Dios eligió a Jacob, no a Esaú. ¿Estamos conmigo? Ambos tenían un mismo padre y una sola madre. Sin embargo, Dios eligió a Jacob antes de que hubiesen hecho mal o bien. Venga el texto que dice, está clarito. Dios elige libremente, conforme a su propósito. Dios es libre para manifestar su gracia a los paganos que creen en Él, como para rechazar a los judíos incrédulos. Y viceversa, Dios es libre para aceptar a los judíos que creen en Él y rechazar a los paganos que no creen en Él. ¿Cuánto creen? Dicen amén a eso. Dios es soberano en cuanto a quién decide salvar, y ninguna persona en el mundo puede dictar a Dios lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Amén. Hay que aprender a aceptar la soberanía de Dios, aunque no entendamos por qué obra así con nosotros o por qué obra así con Israel. Nosotros aceptamos a un Dios soberano, que tiene el derecho a hacer con Israel lo que le plazca y que tiene el derecho a hacer con nosotros lo que le plazca. Y más adelante vamos a ver, no te pongas de orgullo, porque tú eres inestable. ¿Está bien? Mosca con eso. Preguntemos para terminar, hermano. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Te he preguntado? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Sabiendo que era un pueblo rebelde, contumaz, desobediente. ¿Por qué Dios decidió salvarte a ti y a mí, sabiendo que éramos unos rebeldes, desobedientes, que no merecemos nada? ¿Alguno aquí merece algo? ¿Alguno aquí se cree su abuelo como para que Dios lo haya salvado? Digo, pregunto. Los hijos de Dios reciben la promesa por gracia, no por sus propios méritos ni por descendencia física, pero también la reciben por fe. Aunque
aunque es cierto que Dios en su soberanía escoge a personas para salvación, la Biblia también enseña la responsabilidad humana. El hombre debe aceptar esa salvación por medio de un acto de la voluntad. Y termino allí con el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 37, que dice lo siguiente. Juan 6, versículo 37. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Verdad? Todo el que el Padre me da, todo el que el Padre me da, sea judío o sea gentil. ¿Está bien? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Van conmigo? ¿Quién hace esa parte? El Padre. El Padre soberano decide, ¿verdad?, manifestar su gracia con el quien Él quiera. Amén. Y gloria a Dios porque tú eres uno de ellos. ¿Cuántos están así contentos de que tú y yo fuimos uno de ellos que el Padre manifestó su gracia? ¿Y qué dice la segunda parte? ¿Qué dice la segunda parte? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el que a mí viene, No le echo fuera. ¿qué significa eso? Que no lo rechace. ¿Ah? ¿Y de quién es esa parte? No, ¿de quién es esa parte? Mi parte. Está la parte de Dios. Y el que a mí viene, el que responde a la invitación de Dios, Él nunca le echa fuera. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos somos de Cristo aquí? ¿Cuántos creen que tenemos que amar esta patria de corazón? ¿Cuántos creen en un Dios que cumple su palabra? ¿Cuántos creen en un Dios soberano que por su gracia me escogió a mí? Y por su gracia yo respondí a esa invitación. Y puedo vivir confiado que un día viviré con Él por la eternidad. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Póngase ahí a derecho con Dios. Póngase allí a derecho con Dios. Padre, no vine aquí a Israel, dígame. No vine aquí a Israel. Vine aquí a encontrarme con tu palabra. No solamente vine a buscar, vine a dar de mí, dar de mi vida, dar de lo que soy. Porque yo no merezco nada. Dígale, no merezco nada. Si fuera por mí, por mis pecados, por mis heridas, por mis defectos, yo mereciera el infierno. Pero gracias porque un día me amaste. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y enviaste a tu propio Hijo como la satisfacción de tu propia justicia. Para que todo aquel que ponga su confianza en ti pueda creer. Dígale al Señor, Señor, yo confío en lo que tú hiciste por mí, por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, quita de mí toda incredulidad, toda inseguridad, y ayúdame a confiar en que tú cumples tu palabra. Aumenta mi fe, Dios, aumenta mi fe, para que yo crea que no importa lo que vea en mi país, yo crea siempre en ti. Yo soy un creyente victorioso que te cree. No importa lo que vea, yo dependa de ti. Pero también acepte tu soberanía. Mi país está por donde está porque tú tienes el control de esta patria. Nada aquí va a suceder más allá de lo que tú permitas. Tú estás presente. Tú eres el Dios que hace la historia. La historia de Venezuela está en las manos tuyas. Amén. Ahora ayúdame, dile al Señor, ayúdame a yo unirme a ti para ser un hacedor de esta historia, de la historia de Venezuela. Ser un participante activo, comprometido, que también pone su grano de arena para que mi país cambie para la gloria de tu nombre. Dale gracias a Dios por haber estado aquí esta mañana. Y dile al Espíritu Santo que te ayude a obedecer, a creer y a cambiar para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.